Después de la victoria de los aliados, nació esta institución, las Naciones Unidas, con el fin de cerciorarse de que esa tiranía horripilante jamás volviera a levantar la cabeza. Y hoy van a hacer exactamente lo contrario. Promover el establecimiento de un Estado terrorista palestino liderado por el Hitler del siglo XXI. El Hitler del siglo XXI. En los años 40, el mundo aunó fuerzas para destruir un régimen asesino. Y hoy, con este giro de guión tan retorcido, ese intento por acabar con el mal se está convirtiendo ahora en una bienvenida a acoger a un Estado terrorista aquí en estos pasillos. ¿Qué diría Churchill si estuviera vivo? ¿Qué diría Roosevelt? Se están retorciendo en sus tumbas. Esta semana, Israel conmemoró la Yom HaShoah, el día de recuerdo, de rememoración del Holocausto. Y precisamente en esta semana sagrada para el pueblo judío, este organismo ha decidido honrar a los terroristas modernos con toda una serie de derechos y privilegios. Los bebés asesinados en los hornos, esto es así como lo rememoran, igual que a los bebés asesinados el 7 de octubre. ¿Cómo pueden ser tan ciegos? ¿Qué es el interés político el que los ciega? ¿Son sus valores distorsionados? ¿O bien alguien les está amenazando el terror diplomático de los palestinos y sus co-conspiradores? Hay muchos aquí. Colegas, la votación destructiva de hoy no solo abre las puertas de las Naciones Unidas a la autoridad palestina que respalda el terrorismo. Si fuera solo eso, aún. Pero es que, como bien saben, la autoridad palestina ni siquiera controla su propio territorio. ¿Saben quién controla Gaza? Igual se les ha olvidado, porque en todas sus resoluciones aquí, desde el 7 de octubre, ni siquiera los han llamado por su nombre. Así que se lo recuerdo. Son los terroristas de Hamás. Pero es que Hamás no solo controla Gaza. Hamás también está acaparando vecindarios, barrios palestinos en Judea y Samaria, lo que ustedes tanto llaman Cisjordania. En todas las encuestas se espera que Hamás gane, arrase en las elecciones palestinas, si alguna vez se organizan. Así que hoy la Asamblea General no solo va a conceder el derecho de la estatalidad a la autoridad terrorista palestina, sino que además van a conceder privilegios y derechos al futuro Estado terrorista de Hamás. Han abierto las Naciones Unidas a los nazis contemporáneos, a yihadistas, genocidas, dedicados única y exclusivamente a establecer un Estado islámico en Israel y en la región, acabando con todo hombre, mujer, niño o niña judíos. Me pone enfermo, que de aquí a los próximos años van a tener que explicar ustedes cómo, en contra de todo principio moral, en contra de la Carta, hicieron ustedes todo lo que pudieron para regalarle un Estado a un grupo de genocidas masivos, a los Hitlers de nuestro tiempo. Este es el señor. Este es el resultado futuro de la votación de hoy. Este va a ser el resultado de su votación. Yihya Sinwar, próximamente presidente tirano del Estado de Hamás, patrocinado por las Naciones Unidas, por cierto. Y les debe a ustedes su más hondo agradecimiento, a ustedes, Asamblea General. Cuando Hamás llegue al poder, el representante palestino que acaba de hablar aquí, ya saben qué es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Le van a llamar a consultas y cuando vuelva, lo tirarán de un tejado. Igual que la autoridad, el representante de la autoridad palestina, igual lo mismo que le pasó cuando Hamás en 2006-07 se hizo con Gaza. Y en su lugar, este órgano va a acoger a un representante de Hamás aquí entre sus filas, en sus pasillos.
un diplomático terrorista cuyo único objetivo declarado es acabar con el Estado de Israel y con los judíos, igual que su contraparte iraní. Con este nuevo presidente verán aquí a representantes del Estado Islámico, del Boko Haram, estarán sentados aquí con nosotros. ¿Y saben qué? Pues esto va a ser la nueva norma moral que fijarán ustedes hoy, darles los derechos de un Estado a una entidad que ya está parcialmente controlada por terroristas y que va a ser sustituida por violadores y asesinos de niños de Hamas. Es que no hay, es increíble. La medida de hoy recuerda cómo los poderes europeos capitularon ante Hitler. Las Naciones Unidas está castigando a la democracia de Israel para apaciguar a los islamistas de la región y de Irán. Prefieren escogerlos a ellos, prefieren escoger a esos dictadores asesinos. Hoy tienen ustedes la opción entre la debilidad, la verdad. Ustedes están escupiendo los mismos valores que fueron formulados para unir esta organización. Con la resolución destructiva de hoy, están dejando apartado al Consejo de Seguridad, haciendo caso omiso de su decisión y conculcando las propias normas que impone esta organización. La carta se redactó por una razón. La mayoría de ustedes poco les importa. Poco les importa lo que define y lo que recuerda la carta. Así que permítanme que les recuerde lo que dice la carta con respecto de la admisión de nuevos Estados miembros. La admisión, la membresía de las Naciones Unidas está abierto a todos los estados amantes de la paz que acepten las obligaciones que se recogen en la carta. Y repito, amantes de la paz. 2. La admisión de un estado a las Naciones Unidas vendrá dado por una decisión de la Asamblea General por recomendación del Consejo de Seguridad. Con la votación del día de hoy, no solo están aparcando al Consejo de Seguridad incumpliendo la Carta, sino que están desprestigiando, desvirtuando el significado de amantes de la paz. Ya saben que los palestinos son precisamente lo contrario de amantes de la paz. Bien que lo saben. Desde que rechazaron el plan de partición de las Naciones Unidas en 1947, que lo rechazaron, lo único que han intentado ha sido destruir a Israel una y otra vez. Son amantes del terror y no de la paz, de todo menos la paz. La autoridad palestina paga salarios de por vida a sus terroristas. Lo tienen en las rúbricas de su presupuesto. Y enseñan el martirio y la yihad en sus aulas. Ensalzan la paz y el martirio. Adoctrinan a sus hijos a que cometan martirio contra los judíos. Y cuando los judíos se defienden, cuando los israelíes se defienden, viene aquí el representante de Palestina y echa lágrimas de cocodrilo, como si no hubiera sido él el que los envió a cometer atentados suicidas. No hay un único líder palestino, nadie jamás que haya condenado la masacre del 7 de octubre, porque son los hermanos de Hamás. Y es así como a quienes son ellos a quienes quieren conceder los derechos de un Estado palestino a una entidad terrorista, mientras tantos de ustedes sean antisemitas, odiadores de los judíos. Les importa poco que Palestina no sea realmente amante de la paz. A pesar de las obligaciones de la Carta, ustedes están aquí hoy para desvelar lo que realmente les importa a la Carta. Cuando hablamos de vidas de israelíes y de judíos, la Carta de las Naciones Unidas es agua de borrajas. Nada. Al ignorar la Carta y conceder a los palestinos los privilegios de la admisión a las Naciones Unidas, lo que están demostrando es que para ustedes la ética, la moral, no es más que un eslogan y por lo que se rigen es por sus estrechos objetivos políticos. Para ustedes, la Carta de las Naciones Unidas es un pedazo de papel inútil y su votación del día de hoy es lo que va a significar. ¿Saben qué es lo que están haciendo ustedes hoy? Están destripando la carta, conmemorando
el peor atentado, la peor masacre de nuestro pueblo desde la Shoah, la del 7 de octubre. Este día va a quedar registrado en los anales de la infamia. Las Naciones Unidas, una organización establecida tras las cenizas de la masacre sistemática de 6 millones de judíos, hace caso omiso de su carta y está haciendo caso a un Estado genocida que quiere acabar con el pueblo judío. Y quiero que todo el mundo entero recuerde este momento, este acto inmoral. Así que hoy les voy a poner en un espejo. This is your mirror. Aquí está el espejo. Para que vean exactamente qué es lo que le están infligiendo a la Carta de las Naciones Unidas con este voto destructivo. You are shredding the UN Charter. Están despedazando la Carta de las Naciones Unidas con sus propias manos. Eso están haciendo. Despedazándola. Vergüenza debería darles. Gracias, señor presidente. I thank the distinguished representative. Gracias al distinguido representante de Israel. Y así concluye el discurso de Gilad Erdan, el embajador de Israel ante las Naciones Unidas, en un día histórico en el cual la Asamblea General se dispone a votar una resolución que le daría a Palestina como Estado un reconocimiento casi equivalente al de un Estado miembro. Esto se da luego de que el Consejo de Seguridad, que es el único que está en condiciones de incorporar de forma plena a un nuevo miembro, esto ocurrió en abril, rechazara esta posibilidad. En realidad el voto había sido mayoritario a favor de incorporar a Palestina, pero Estados Unidos ejerció su derecho a veto y de esa manera impidió que Palestina cambiara de estatus, que es actualmente el de un miembro observador, que puede estar presente, pero no tiene voz ni voto en ninguna de las agencias ni en ninguno de los encuentros a los que participa las Naciones Unidas en Nueva York ni en Suiza, en Ginebra. Bueno, lo que se va a votar ahora, en un ratito nada más, implicará tratar de alguna manera de sortear ese rechazo del Consejo de Seguridad, dándole un estatus casi equivalente al de un miembro pleno, que podría sentarse en la misma mesa, que podría hablar en orden alfabético, como ocurre con los otros estados, y que lo que no tendría, por supuesto, sí es derecho a votar. Eso, de vuelta, solo podría garantizarlo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Claro, esto va a salir. Va a ser aprobado, porque como lo dice recién Gilad Erdan, la mayoría de los países del mundo, no así los países necesariamente más democráticos y más poderosos, pero si sumamos todos los países del mundo y en la Asamblea General cada país tiene un solo voto, sí, efectivamente, el antisemitismo en el mundo es muy grande, el rechazo al Estado de Israel es muy grande en todo el mundo y por lo tanto es muy probable que esta resolución sea aprobada. Ahora fíjense lo que planteaba el embajador israelí, las múltiples paradojas que tendría esta decisión, que en definitiva es simbólica nada más porque no va a cambiar nada en la realidad concreta, ni de los palestinos, ni de los israelíes, ni del resto del mundo, pero que no dejaría de tener un alto impacto simbólico que tiene de vuelta varias paradojas. La primera es que se le está reconociendo el estatus de Estado pleno a un país que no es reconocido como un Estado porque ni siquiera se sabe quién controla su territorio. Porque si vamos a Cisjordania, que es donde actúa la Autoridad Nacional Palestina, que es la que tiene representación ante la ONU, lo que vemos es una organización que ni siquiera termina de tener pleno control sobre su territorio, donde está plagada de células terroristas de la Yihad Islámica y del grupo Hamas, que viven haciendo ataques contra ciudadanos israelíes, contra judíos. Y si vamos a Gaza, hasta el 7 de octubre, hasta la decisión de Israel de ingresar a Gaza para terminar con Hamas, hasta ese momento quien controlaba Gaza era Hamas, una organización terrorista que quiere la destrucción del Estado de Israel y el exterminio de todo el pueblo judío. Entonces,
¿Cuál sería la idea? Reconocer como Estado a esa entidad amorfa que no termina de tener control sobre su propio territorio y que tiene hoy como grupo más fuerte, o que tenía hasta el 7 de octubre por lo menos como grupo más fuerte, a Hamás. Estamos dándole en definitiva esa entidad a una organización política que termina teniendo esa representación, con un agregado que también lo mencionaba Aguilar Adán. Está bien, hoy Hamás está realmente muy disminuido gracias a la ofensiva sin precedentes llevada adelante por Israel para destruir a esta organización, que es claramente una amenaza existencial para los judíos, como lo demostró el 7 de octubre, justamente con aquel ataque que deja a más de 1.200 personas asesinadas. Pero cualquier encuesta revela que hay un alto grado de apoyo a lo que hizo Hamás el 7 de octubre por parte de la población civil palestina. Entonces, de vuelta, ¿se le va a dar un Estado a un grupo que está reivindicando en su mayoría lo que pasó el 7 de octubre? Es realmente una situación muy llamativa la que terminan adoptando los países, sobre todo los países que aprueban esto sin declararse antisemitas, porque después obviamente hay muchos países que son abiertamente antisemitas, aquí con el auspicio muy fuerte de la República Islámica de Irán y muchos de sus aliados. El punto es que por ahí hay países que no tienen una posición antisemita o que no tienen pueblos que sean antisemitas y que sin embargo terminen por corrección política, porque parece lo más conveniente y lo más cómodo, votando esto, que es un verdadero absurdo, pero que hace, en definitiva, a la forma en la cual el mundo está encarando la crisis en Medio Oriente, con un desconocimiento total de cuál es la realidad en el terreno. Y la realidad en el terreno es la que nosotros te venimos contando aquí desde hace mucho tiempo, y es que, lamentablemente, bueno, tanto en Cisjordania como en Gaza, los grupos políticos más importantes son grupos que reivindican el terrorismo, que reivindican la violencia y que reivindican la idea de que no debe haber ni un solo judío en el territorio en el que hoy está el Estado de Israel, recordemos, creado allí por decisión de la ONU, una decisión de la ONU que creaba también un Estado palestino, pero que fueron los palestinos quienes la rechazaron, con el apoyo de todos los demás países árabes que en aquel momento, en el 1948, decidieron invadir a Israel porque no querían que existiera un Estado judío en la región. Bueno, es histórico lo que se va a votar ahora, tendrá seguramente amplias repercusiones, insisto, más en el debate simbólico que en la realidad. Así que seguimos en directo, por supuesto, todas las novedades con este caso. De vuelta, votación histórica en las Naciones Unidas.